Miren ustedes, desde luego que aquí nosotros podríamos tener un feliz divertimento de por lo menos 20 minutos, uniendo la primera, aquella intentona de colocarse en la Suprema Corte de Justicia, y ahora esta segunda que tiene el gobierno donde manda ternas, ¿verdad? Y podríamos hacerlo sin ningún problema, con las suficientes bases como para no desatinar en ninguno de los datos duros, ¿no?, que presentaron estas tres damas ayer compareciendo ante el Senado. Pero afortunadamente hay expertos en el asunto, y ni ninguno de nosotros queremos quedarnos con las ganas de saber el análisis más profundo de lo que sucedió ayer. Por eso le agradezco tanto al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Pedro Salazar, que esté con nosotros en la línea esta mañana. Doctor, gracias por contestar. Buen día. Al contrario, muy buenos días y muchas gracias por la invitación de nuevo a tu programa. Gracias, Pedro Salazar. Doctor, ayer todos los que pudimos vimos la comparecencia de estas tres damas. Sabemos que de entrada podría haber un conflicto de intereses por las circunstancias de cada una de ellas, ¿no? Y yo quiero escuchar tu opinión, porque, como lo dije, podríamos nosotros aquí botanear un rato el asunto de lo que sucedió ayer, y sí podemos llenar una media hora, pero nunca con tu profundidad. ¿Qué viste tú? Mira, a ver, lo primero es, mi principal crítica es a la manera en la que se está desahogando el procedimiento. Si bien, formalmente están cumpliendo con lo que dice la Constitución, que en realidad no dice mucho de cómo se tiene que hacer, yo creo que una designación de una ministra o un ministro, en este caso será ministra probablemente de la Corte, requiere de un escrutinio mucho más riguroso, de una apertura a observadores, de un seguimiento de sociedad civil, academia y opinión pública mucho más, estricto de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Sí. En realidad, lo que estamos viendo es el presidente determinó que estas son las tres personas que a él le parecen adecuadas, nunca nos explicó ni nos justificó por qué, no hay, una argumentación del Ejecutivo de por qué estas tres gentes y no otras, ¿no? En el Senado, bueno, pues sí hay lo que vimos ayer, esas comparecencias, pero no hay alguna suerte de panel de expertos, alguna suerte de, examen de preguntas. ¿Hubieras sugerido que hubiera una especie de parlamento abierto y que sí lo merece? Pero por supuesto es uno de los nombramientos más importantes en la República, más en el momento actual, porque se trata de una silla en el único poder que no depende de la legítima, no la cuestiono, pero la legítima votación democrática, y en ese sentido es el contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, sí, que hoy tiene una mayoría. En ese sentido, quién va a la Corte, quiénes van a la Corte, se vuelve fundamental para aquello que llamamos división de poderes, equilibrios, contrapesos, y no es una cosa que se pueda hacer así a la ligera. Entonces, bueno, lo primero es una crítica al procedimiento. Creo que debieron de haber hecho otra cosa, y creo que además ya hay mucho tiempo que muchas voces enteradas e informadas piden eso, ¿no? Esa es la primera. La segunda, hay pues un tema que todos hemos dicho que tiene que ver con la cercanía política, de nuevo, al digámoslo así, al presidente y a su mayoría legislativa. A una persona militante, otra persona que fue candidata y otra persona que ha ostentado abiertamente una cercanía que yo, la verdad, nunca he querido comprar el argumento de la cercanía del esposo. A mí aquí lo que me importa son las cercanías personales, no las matrimoniales, porque además no me parece un buen argumento objetar la aspiración de una mujer por su decisión de con quién está casada. Pero las tres tienen una cercanía, en algunos casos abierta y militante, en otros casos incluso con candidatura, y en el otro caso declarada, al grupo en el poder. Bueno, pues eso también está mal, porque lo que necesitamos en la Corte es un contrapeso. Es decir, simplemente por la naturaleza del Poder Judicial, ahí necesitas lo contrario, ¿no? Necesitas a alguien que tenga solidez técnica, capacidad probada, tal. Pero pareciera que lo mismo que se tiene en el Legislativo se pretendiera tener en el Poder Judicial. Pues es que ese es el problema, y si eso sucede, entonces sí, adiós Estado constitucional de división de poderes, ¿no? Es decir, ahí se acabó.
Entonces, ahí sí hay un asunto que trasciende esta designación y que la verdad lo debemos de ver en un contexto un poco más amplio del tipo de Estado en el que queremos tener. La Corte debe de ser un contrapeso. Hace algunas semanas escribía con razón el presidente de la Corte: no nos toca ser oposición, pero sí contrapeso. Sí, tiene toda la razón. La Corte no puede ser la oposición porque no ese es su papel, claro, pero sí tiene que ser el poder que equilibra al Estado, digamos, y sobre todo que revisa las decisiones no solo del gobierno, sino también del Poder Legislativo, porque para eso está la Suprema Corte. De las opiniones vertidas por estas damas en su comparecencia, ¿alguna calificación te merece en específico? Porque mucha gente, incluso que no es experta, se acordaba que ya había cosas que ya estaban más que resueltas en la misma Suprema Corte de Justicia y que a lo mejor algunas de ellas no sabían. No, a ver, hay un patrón que sí, la verdad, lamento. Además, siendo mujeres, profundamente conservador en temas que ya la Corte resolvió y sobre los que ya se pronunció, típico matrimonio igualitario y sobre todo adopción de niñas, niños por parejas del mismo sexo. Es increíble que el presidente de la Corte actual fue el ponente de las decisiones en las cuales la Corte se pronunció sobre matrimonio igualitario, diciendo que en aras del principio de no discriminación, de autonomía, etcétera, es absolutamente legítimo en todo el país, y también se pronunció con claridad sobre el tema de la adopción de niñas y niños por parejas del mismo sexo. Es decir, y en eso no son opiniones de la Corte, es jurisprudencia, o sea, son decisiones ya sentadas, ya tomadas. Doctor Pedro, doctor, yo te preguntaría respetuosamente, ¿es una terna que tú devolverías? La verdad sí, lo lamento porque es una terna de mujeres y yo creo que a la Corte le hacen falta mujeres. A mí me gustaría que a la Corte vaya una ministra y luego otra, es decir, hacen falta mujeres en la Corte, pero la verdad, después de ver el desempeño, además de esta parte, digamos, del perfil político, que siempre lo he objetado, de ver el desempeño el día de ayer, yo digo, sí, esta no es, digamos, la terna que el país necesita en un momento como el actual. Esa es mi opinión, con el respeto que me merece la trayectoria, porque además la trayectoria de dos de ellas las conozco bien, pues es muy respetable, es una trayectoria sólida, interesante, cada una en su ámbito de desempeño profesional. A la tercera no tengo el gusto de conocerla, pero su desempeño, la manera en la que se han desenvuelto y el contexto en el que se está decidiendo, me parece que no son las personas que hoy deben de aspirar genuinamente a estar en la Suprema Corte, aunque hay que decirlo, Broso, si va de vuelta a la terna, pues la tuerca se complica, porque lo que dice la Constitución es que el presidente integra otra, la puede integrar incluyendo a una o incluso a dos de las actuales integrantes de la terna. Sería una nueva terna simplemente con que haya una tercera nueva persona. La manda de vuelta y si se vuelve a rechazar por el Senado, el presidente de manera unilateral designa. O sea, sería cosa de tiempo nada más. O sea, podría ser cosa de tiempo o también podría ser una oportunidad, pues no sé si sucederá, para que el presidente reflexione, para que el Senado le plantee las razones y digan, bueno, pues repensemos qué perfil de Corte queremos, repensemos cuál es, digamos, el procedimiento con el cual queremos hacer una designación tan importante para el país y hagamos algo que además le dote de legitimidad a la Corte, porque si bien la legitimidad del presidente y de los legisladores proviene de las urnas, lo cual es cierto, en este caso la legitimidad de una ministra o de un ministro depende del proceso con el que se nombra y de la indubitable capacidad probada durante la, digamos, comparecencia o las comparecencias, que sería idóneo, ante el órgano legislativo que designa. Pues fíjate entonces, creo que hay que cuidar eso. Sí, y además lo dejas bastante en claro, esta disyuntiva, en caso de que se devuelva la terna, que es lo que tú recomiendas, la disyuntiva es muy clara, aprovechar esta posibilidad y pulir la decisión de a quién recomiendas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual sería estupendo, y la otra es nada más darle el tiempo y un ganchito para salirte con la tuya, si no es a la primera, sino a la segunda, sino a la tercera.
Con un costo altísimo. Esta segunda opción nunca ha pasado. Recordemos que este procedimiento, que no me gusta, pero eso no importa, de designación se aprobó desde el sexenio del presidente Zedillo. Sí. Y nunca sí ha sucedido que se regresan ternas y que se vuelven a reintegrar y se designa en la segunda vuelta. Eso sí ha sucedido. Lo que nunca ha sucedido es que 2 veces se rechace una terna y que el presidente de la República termine designando. Y creo que eso también es un dato histórico que hay que tomar en cuenta. Por algo no ha sucedido, porque sería lamentable, sería la o el ministro del presidente. Impresionante. No sabes cómo te agradezco, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Te agradezco esta mañana, te agradezco tu experta opinión y tu rumbo, verás. Muchas gracias, Pedro. Al contrario, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro Salazar.